Bien, bienvenidos a esta presentación de la asignatura Matemáticas 3. Bien, Matemáticas 3 es una asignatura que va después de Matemáticas 2, obviamente. ¿De acuerdo? Vamos a explicar un poco los conceptos que hay, los conceptos que se van a trabajar, que al final no dejan de ser una continuación de lo que son las Matemáticas 2. Bien, vamos a hacer primero un break. Vamos a hacer primero un break, un paréntesis, y vamos a tratar temas sobre progresiones y sumas. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar, el primer tema que hay en el temario son las series numéricas. ¿De acuerdo? Cuando una serie, dada una sucesión a sub n, cuando una serie que va desde 1 o desde 0 hasta infinito, es o no convergente. O sea, cuando una suma es convergente. Bien, convergente quiere decir que su suma es finita, ¿vale? Que su suma da un cierto valor. Valor menor que infinito. Nos vamos a encontrar veces que esta suma, como suma infinita que es, lo más natural es que dé infinito. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a estudiar, ya lo veremos, como la serie armónica. Bueno, pues la serie armónica, que es 1 partido por n, es infinita. ¿De acuerdo? Si yo cojo 1, más 1 partido por 2, más 1 partido por 3, hasta que me muera, ¿vale? Esto da infinito. Bien, esto por un lado. Esto por un lado. Esto es la primera de las cosas que veremos. Luego ya retomaremos donde lo dejamos en Mates 2. En Mates 2 introducimos de una forma bastante clara las funciones y aquí continuaremos. Y si algo trabajamos poco en Mates 2 fue la integración. Entonces aquí lo que vamos a empezar primero de todo es a integrar funciones de una sola variable. Calcularemos sus métodos de integración, repasaremos un poco los métodos de integración y ya directamente calcularemos estas integrales. Lo que pasa es que vamos a calcular dos tipos de integrales, las integrales propias, ¿de acuerdo? Y las integrales impropias. Claro, las integrales impropias son, o sea, las propias propiamente dichas son integrales, válgase la redundancia, que son finitas y que no ofrecen ninguna singularidad. Sirven para calcular áreas entre un punto A y un punto B. Pero ¿qué pasa con las funciones, con la integración impropia? Claro, la integración impropia o sí que hay alguna singularidad o el intervalo realmente es que es infinito. Aprenderemos, primero de todo, a saber cuándo una integral de estas es convergente, o sea, cuando adquiere un cierto valor, y aprenderemos después a calcularlas. Bien, acto seguido vamos a pasar a un tipo de integral impropia, que es lo que se conoce como integrales eurelianas. Este tipo de integración son integración de funciones que de alguna forma u otra no se pueden calcular aplicando métodos de integración clásicos. ¿De acuerdo? O sea, nunca vais a poder calcular este tipo de integrales aplicando estos métodos de integración que de alguna forma siempre hemos usado, como el método de sustitución, integración por partes. Entonces lo que se usa es la función gamma de Euler, ¿de acuerdo? Y la función beta. Bien, la función gamma de Euler, la función gamma, es una función que es la generalización del factorial, ¿de acuerdo? Vosotros sabéis que el factorial es el número de un número natural, es este número por el anterior hasta llegar a 1, ¿de acuerdo? Lo que indica es de cuántas formas diferentes se pueden sentar n personas en n sillas, ¿vale? Bien, pues trabajando con estas dos funciones llegaremos a calcular este tipo de integrales que no ofrecen primitiva. Bien, luego, acabado este tema, pasaremos a integrar funciones que ofrecen 2 o 3 o n variables. Nos interesará mucho conocer algún método, ¿de acuerdo?, de integración de funciones con más de una variable. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra lo que queremos, ¿vale?, es
saber un poco, hacer una analogía. Cuando estábamos en Mates 2 derivamos funciones con n variables y aquí daremos algunas pautas, muy pocas, ¿de acuerdo?, de integración de funciones con n variables. Al menos una introducción. Bien, y ya una vez nos empapemos de la integral, sepamos lo que significa, ¿de acuerdo?, vamos a ir a por el siguiente tema. Y el siguiente tema tiene que ver un poco con la relación de una función y su derivada. Nos introduciremos en el tema de las ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que aquí hay dos casos. Hay dos casos. Por una parte está el caso discreto y por otra parte trataremos el caso continuo. Bien, el caso discreto, en el caso discreto, que es el caso que implica números enteros, ¿de acuerdo? Claro, la variación, ¿cómo la podríamos definir? Como en un momento t menos el momento t menos 1. Y aquí lo que veríamos es, de alguna forma, la variación de t. ¿Por qué? Porque al final, en matemática discreta, lo que tenemos son datos. ¿Esto es útil para los economistas? Pues sí, porque vosotros a la hora de la verdad tenéis una tabla llena de datos. Pero claro, los datos son limitados, son datos de tipo discreto. Discreto en el sentido de que no tenéis infinitos datos, tenéis finitos datos. Y aquí vamos a estudiar lo que se conoce como ecuaciones en diferencia. Y después está el caso continuo, donde sí que pueden haber infinitos datos, donde la función es una función perfectamente continua de una o más variables, que se puede derivar n veces. ¿De acuerdo? O sea, puede obtenerse la derivada enésima. Y aquí vamos a entrar en el juego de las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿De acuerdo? Donde tendrán orden n, o sea, se podrán derivar o buscaremos funciones que estarán derivadas n veces. ¿De acuerdo? Aprenderemos métodos de resolución de estas ecuaciones, tanto de ecuaciones diferenciales como ecuaciones en diferencia para el caso discreto. Bien, ¿esta asignatura es importante? Bueno, esta última parte sobre todo tiene que ver mucho con la teoría económica del crecimiento. ¿De acuerdo? Hay modelos de crecimiento que se sustentan en este tipo de teoría matemática de las ecuaciones diferenciales o en diferencia. Y es básico, sobre todo para la asignatura en sí, saber integrar. Es muy importante. ¿De acuerdo? O sea, si en Mates 3 sabes integrar, tienes mucho ganado. Si en Mates 3 no sabes integrar, te queda trabajo por hacer. Pero bueno, intentaremos que de alguna forma pues ayudar en lo posible, ¿de acuerdo? Y daros una batería importante de problemas para que podáis practicar y podáis hacer. En fin, sabéis que podéis preguntar en adefacil@outlook.com y nada, un saludo, a disponer.